Tecnologías. Las nuevas tecnologías se centran en los procesos de comunicación y las agrupamos en tres áreas: la informática, el video y la telecomunicación, con interrelaciones y desarrollos a más de un área. El gran salto de la informática lo supuso el desarrollo de microchips. El primer ordenador de 1946 ocupaba una gran sala. Hoy, una calculadora científica de bolsillo es más potente que ese ordenador. La memoria de un ordenador se mide en bytes. Cada vez se pueden fabricar ordenadores más pequeños, más potentes y que consumen menos. Un cambio espectacular se produce con los sistemas ópticos de almacenamiento de información, el CD-ROM, y se investigan otros nuevos. Los avances en los diseños de sistemas operativos y la programación correspondiente, software, también adquieren una gran importancia. El sistema operativo de un ordenador consiste en las instrucciones que hace funcionar los circuitos que lo forman de acuerdo al usuario. El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial y lenguajes de antes permitirán un importante cambio en el planteamiento y diseños de programas educativos. Un aspecto relevante es la comunicación con el ordenador mediante el lenguaje natural. En el campo de la imagen electrónica se han producido los avances más espectaculares. El video ha irrumpido en la sociedad actual a través de la mejora de procesos. La grabación de la imagen en una cinta magnética a través de unos cabezales se ha modificado la velocidad, los materiales. También se han mejorado los circuitos que tratan la señal y otros aspectos. La miniaturización ha supuesto el gran cambio que ha permitido introducir el video en las familias y en el centro escolar. Hay tres cambios importantes: la sustitución de tubos de vacío TV por pantallas planas, el tratamiento digital de la imagen y el formato de la imagen electrónica de alta definición. Los dos grandes desarrollos en el campo de la comunicación son los satélites y el cable de fibra óptica. Los satélites están siendo utilizados desde hace tiempo. Los cables ópticos sustituyen a los metálicos que transmitían señales eléctricas. Transmiten impulsos luminosos, aumenta la calidad de la imagen y la cantidad de información por transmitir y disminuyen las pérdidas. El cable ha permitido desarrollos educativos a través del videotexto. Su desarrollo posibilitará los sistemas de enseñanza abierta. Los sistemas de TV clásicas se aplican educativamente al teletexto. El gran cambio educativo en el siglo XXI se dará más influenciada por el desarrollo de los sistemas de telecomunicaciones. Materiales. Hoy en día, debido a los avances en física, química e informática, la creación de nuevos materiales se ha convertido en algo más que esperanzador. Sumado esto a la gran invención de los últimos tiempos, la nanotecnología. La nanotecnología trabaja a nivel atómico y molecular, lo que podría generar una revolución a nivel molecular en un futuro cercano. El carbono. El carbono, que de acuerdo con su estructura cristalina es capaz de tomar la forma del grafito o del diamante, también puede convertirse en materiales con cualidades únicas, que de a poco empiezan a reemplazar a gran escala a los materiales convencionales, como por ejemplo fibras de carbono. Las fibras de carbono muy pequeñas, sumergidas en un polímero de soporte, resultan un material muy liviano y sumamente resistente. Si uno lo observa a través de un microscopio, una fibra de carbono cuyo diámetro es la centésima parte de un milímetro es muchísimo más fino que un cabello humano. Las propiedades del carbono: alta resistencia y gran flexibilidad. Baja densidad. Es un material mucho más resistente y liviano que numerosos metales. Es buen aislante térmico, resistente a numerosos agentes corrosivos y posee propiedades ignífugas. Nanotubos. Una de las estrellas de la nanotecnología son los nanotubos, láminas de carbón que se cierran sobre sí mismos. Los nanotubos son los materiales conocidos más resistentes, superando hasta 100 veces al acero. Además, son excelentes conductores eléctricos, cientos de veces más eficientes que el cobre. Propiedades de los nanotubos: son las estructuras de mayor resistencia, aunque su densidad sea 6 veces menor que la del acero. Pueden soportar y transportar enormes cantidades de electricidad sin fundirse, y tienen una gran elasticidad. Recuperan su forma luego de ser doblados en grandes ángulos. El humo helado, o también conocido como aerogel, es uno de los nuevos materiales más comprometedores, incluso por su aspecto nebuloso. Entre sus propiedades se destacan el hecho de ser casi tan liviano como el aire y al mismo tiempo muy resistente.
así como su sorprendente capacidad como aislante térmico, lo cual lo vuelve sumamente atractivo para diversas aplicaciones. Su composición es de silicio, de carbono y de diferentes metales, aunque la mayor proporción del compuesto, hasta el 98%, siempre es aire. Metamateriales. Se trata de materiales que, al ser tratados y reordenados a nivel nanométrico, adquieren propiedades que no existen en la naturaleza. Su desarrollo está en las etapas iniciales, y las primeras aplicaciones se asocian al campo de la óptica. El término láser es un acrónimo para Light Amplification by the Stimulated Emission of Radiation, amplificación de luz por emisión estimulada de radiación. Un dispositivo láser excita a los átomos en un medio afectado por este. Los electrones de estos átomos se mueven hacia la órbita más grande, después liberan fotones creando un rayo láser. En 1916, Albert Einstein dio los fundamentos para crear el láser. Sin embargo, debido a los resultados catastróficos de la bomba atómica, esta teoría fue olvidada. Hasta 1957, 41 años después, un estudiante de la Universidad de Columbia llamado Gordon Gould diseñó el primer dispositivo láser. Su mentor, Charles Townes, había diseñado y construido un aparato llamado Maser, que utilizaba microondas en lugar de luz para producir un rayo coherente de radiación electromagnética. Los tipos de láser incluyen gas, líquido y sólido. Los láser de gas excitan los electrones en los gases tales como el helio, neón, cadmio, dióxido de carbono y nitrógeno. Los láseres líquidos incluyen el láser colorante, que utiliza moléculas orgánicas de color en forma líquida para producir una longitud de onda de radiación que puede ser tonificada. Los láseres sólidos incluyen el láser de rubí, que utiliza una piedra preciosa para producir un rayo de luz roja. Los rayos láser son comúnmente utilizados en los discos compactos y dispositivos DVD, escáneres ópticos, mouse para computadora, impresoras láser y punteros. También se utilizan para producir hologramas. Son utilizados en la industria para cortar y soldar metal y para levantamientos topográficos y construcción de edificios. En la investigación científica se utilizan en el espectroscopio láser y para análisis químicos. Se utiliza en procedimientos médicos como cirugías de ojo, cáncer y corazón, así como en procedimientos cosméticos tales como la depilación permanente. Las aplicaciones dentales incluyen tratamiento de cavidades, regeneración nerviosa y remodelación del tejido gengival. La fibra óptica es un medio de transmisión habitualmente en redes de datos. Consiste en un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos por el que se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. El haz de luz queda completamente confinado y se propaga por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total, en función de la ley de Snell. La fuente de luz puede provenir de un láser o de un diodo LED. La fibra óptica se puede utilizar como sensores para medir tensión, temperatura, presión y otros parámetros. Su tamaño pequeño y el hecho de que por ellas no circula corriente eléctrica les dan ciertas ventajas respecto a los sensores eléctricos. Las fibras ópticas se pueden utilizar como hidrófonos para los sismos o aplicaciones de sonar. Se han desarrollado sistemas hidrofónicos con más de 100 sensores usando la fibra óptica. Los hidrófonos son usados por la industria de petróleo, así como las marinas de guerrero de algunos países. La compañía alemana Sennheiser desarrolló un micrófono para trabajar con láser y fibras ópticas. Se han desarrollado sensores de fibra óptica para el temperatura y presión de pozos petrolíferos. Estos sensores pueden trabajar a mayores temperaturas que los sensores de semiconductores. Otro uso de la fibra óptica como un sensor es el giroscopio de la fibra óptica, que se usa en el Boeing 767 y el uso microsensor de hidrógeno. Fibra multimodo. Una fibra multimodo es aquella en la que los haces de luz pueden circular por más de un modo o camino. Esto se supone que no llegan todas a las veces. Una fibra multimodo puede tener más de 1000 modos de propagación de luz. Las fibras multimodo se usan comúnmente en aplicaciones de corta distancia menores a 2 kilómetros. Es simple de diseñar y económica. Fibra monomodo. Una fibra monomodo es una fibra óptica en la que solo se propaga un modo de luz. Se logra reduciendo el diámetro del núcleo de la fibra hasta un tamaño de 8.3 a 10 micrones, que solo permite un modo de propagación. Su transmisión es paralela al eje de la fibra. A diferencia de las fibras multimodo, las fibras
monomodo permiten alcanzar grandes distancias hasta 400 kilómetros máximo mediante un láser de alta intensidad y transmitir elevadas tasas de información, decenas de gigabytes. Superconductores. Los superconductores son aquellos materiales que tienen la capacidad de transportar energía sin perder potencia. Fue el físico Herbert Cambarinons en el año de 1911 en Leiden cuando los nombró superconductores. La resistencia eléctrica de un conductor metálico se disminuye cuando su temperatura aumenta. El oro y la plata son nombrados conductores ordinarios. La resistencia de un superconductor desciende bruscamente a cero cuando el material se enfría por debajo de su temperatura crítica. La superconductividad ocurre en varios materiales, incluyendo elementos simples como el estaño y el aluminio, y en aleaciones de semiconductores. El oro se puede considerar como el mejor superconductor, pues es excelente transmisor de corriente eléctrica, solo que debido a su elevado costo lo hace un superconductor no apropiado, y no por sus características físicas, sino por sus costos. Entre las características más notables de los superconductores es la ausencia de resistencia, es decir, igualdad de oposición que tienen los electrones al moverse a través de un conductor. Reiterando, la superconductividad es la capacidad para transportar energía eléctrica desde un lugar a otro, pero este pasa por un calentamiento en el material conductor. Los materiales no presentan ninguna resistencia al paso de la energía eléctrica. Son materiales cuya estructura está diseñada para que el paso de electrones fluya de manera constante y sin impedimentos. Los superconductores presentan una gran capacidad en su interior, pues permiten el paso de la corriente eléctrica y la convierten en energía térmica, es decir, se calienta. Estos superconductores se utilizan para ahorrar energía eléctrica.